Cuando ve esas imágenes, ¿qué es lo que usted siente? A muchos se nos desgarra el alma cuando vemos a niños sin comer, sucios, totalmente vulnerables, con sus papás, evidentemente. Uno se pone a pensar, ¿qué está pasando? Podemos ser tan indolentes, tan indiferentes ante la realidad que están pasando estas familias que son venezolanas, que ya han llegado hace muchos meses. Vamos a hablar ahora con el director general de Migración, don Marcel Rivas, que él nos va a dar los datos concretos. ¿Hace cuánto tiempo estamos recibiendo venezolanos en nuestro país? ¿En qué situación? ¿En qué condiciones? Hay una buena noticia para ellos, pero también no todo va a ser positivo para todos ellos, ¿no es cierto? Bienvenido. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto verle. A ver, cuénteme, ¿se va a legalizar la situación de los ciudadanos venezolanos? ¿De todos? No. La resolución administrativa 148/2020, que es un documento administrativo, una herramienta administrativa que ha sido aprobada en el último Consejo Nacional de Migración del 28 de enero, en el cual han participado la Cancillería, participado el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, ha participado ACNUR, ha participado la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, UNICEF, han participado de diferentes pastorales que tienen que ver con el trabajo con inmigrantes, y se ha analizado la problemática específica de los niños venezolanos. Nuestra función en este Consejo Nacional de Migración, en la agenda establecida en el Consejo Nacional de Migración, ha sido establecer la herramienta que reconozca la identidad de los niños venezolanos. En nuestro país desde hace muchísimos años existen niños venezolanos que no son reconocidos como personas. Exactamente como suena, no son reconocidos como seres humanos, y en contra de las mismas declaraciones de los derechos humanos de los niños, de la Convención Interamericana de Restitución de los Menores, es que la herramienta que ha sido aprobada por todas estas instituciones que han formado parte del Consejo Nacional, del cual por supuesto Migración tiene la Secretaría Técnica, pues ha dado el paso importantísimo y fundamental para reconocer la identidad de los niños venezolanos que están en nuestro país. A ver, ¿cómo vienen ellos? ¿Vienen con su papá, su mamá? A veces no solamente son dos niños, son más niños, los estamos viendo en las calles pidiendo limosna. Es muy duro aquello, porque realmente es un agobio también para la ciudadanía. Uno muchas veces les ayuda, pero no puedes ayudarles todos los días y absolutamente a todos, ¿no es cierto? Es insostenible mantener a ciudadanos que tienen hijos venezolanos o que han venido con niños, con menores, niños, niñas, adolescentes, menores de 18 años, que no tienen la documentación que era requerida hasta antes de la emisión y la aprobación de esta resolución. Los únicos documentos que eran reconocidos por Migración en cumplimiento de la anterior resolución administrativa era el pasaporte original y el certificado es decir, el DNI, el certificado de identificación, el carnet el documento de identificación, originales y vigentes. No existía ninguna otra documentación que era reconocida por Migración, y los documentos supletorios que podían ser entregados a Migración eran los mismos documentos pero legalizados por su consulado o embajada correspondiente. Todos sabemos que hace muchísimos años, hace un par de años en todo caso, no existe en nuestro país, ni siquiera en los países cercanos, un consulado o una embajada reconocida de Venezuela. Por lo tanto, estos niños y sus padres no tenían ninguna posibilidad de sacar una documentación, de actualizar sus documentos, sus pasaportes, o en el caso de los niños, obtener un carnet de identidad. Primero, que la ley venezolana no otorga documentos de identidad a los niños menores de 9 años, solamente les entrega un certificado de nacimiento. Ese documento no era reconocido por nuestra normativa, por lo tanto los niños venezolanos no podían ingresar de manera legal a nuestro país. El otro elemento es que como consecuencia de un modelo depredador ejercido en Venezuela, el socialismo del siglo XXI generó que muchísimas familias, niños incluidos por supuesto, salgan de sus casas escapando.
escapando de violencia, escapando de muchas amenazas, y por supuesto que no tenían en el bolsillo su documentación original. Pero sí el pasaporte. Y tenían en algunos casos el pasaporte, que ya está vencido, y en otros casos una simple fotocopia del certificado de nacimiento de estos niños. De manera ilegal. Ese es el problema. Es decir, la gran cantidad, nosotros tenemos en Bolivia un flujo reconocido, es decir, legal, de venezolanos al año, de aproximadamente 20.000 venezolanos, de los cuales cada año también salen del país entre 17.500 a 18.000. En promedio siempre se quedan 2.000 venezolanos todo el tiempo en nuestro país, que van, ingresan. Pero hay un problema, esas son las cifras oficiales, esas son las cifras de los ciudadanos que tienen la documentación todavía vigente, pero no de los que no tienen la documentación. ¿Y qué es lo que ha estado sucediendo? Cuando ingresaba una familia padre, madre, con el pasaporte vigente, el pasaporte original todavía vigente, pero los niños solamente tenían una fotocopia simple del certificado de nacimiento. Nuestra normativa no permitía que ningún inspector de migración permita el ingreso de esos niños. Es decir, se les permitiría el ingreso a los padres, pero a los niños no. ¿Y qué hacían? Entonces, obviamente, la familia optaba por el canal ilegal. Es decir, ingresar a nuestro país, porque de todas maneras ingresaban, están aquí, ustedes los pueden ver en las calles, están en nuestro país, ingresaban de manera ilegal. Y ahí estábamos fomentando más bien la organización de bandas criminales de trata de personas, en los cuales estaban incorporados inclusive inspectores de migración, que han sido detectados dentro de esta banda de criminales que organizaba el tráfico de manera ilícita, por supuesto, de las familias venezolanas, extorsionándolos y por supuesto sometiendo a la vulnerabilidad de los niños contra la trata y tráfico de personas. Ahora, ¿qué se va a hacer? Porque esta legalización que se va a hacer de los ciudadanos venezolanos, usted había señalado de que va a beneficiar a las familias, pero familias de padre, madre e hijos. No es cierto, ¿se les va a dar documentación a estos niños? ¿Se los va a identificar? Lo que se está haciendo a través de esta resolución en los diferentes artículos es reconocer la identidad de los niños. Estamos reconociendo la identidad de esos niños, esas niñas y adolescentes que tienen un certificado de nacimiento en fotocopia simple, o inclusive de algunos niños que ingresan sin ningún documento. Es decir, llegan a la frontera con los apoderados o padres que sí tienen documentos, ya sea vigentes o con la fecha ya pasada de sus pasaportes, pero sí tienen documentación original. Vienen, pero los niños no tienen nada. Pero ahora les van a dar su lo que vamos a hacer a través de esta resolución es dar la posibilidad de que esos padres, sí, a través de una declaración jurada, reconozcan la paternidad o que están a cargo de los niños. Pero ahí estamos poniendo un control interno a través de la interoperabilidad que tenemos como migración con todas las unidades operativas, incluida trata y tráfico. Estas familias que no tienen documentación o que tienen una documentación no correcta, con solamente fotocopias, van a poder regularizar su situación, pero están obligados a registrarse en los archivos de Interpol. Es decir, la unidad operativa de la policía de Interpol va a tener también, aparte de migración, el registro de todos estos ciudadanos, y de esa manera, a través de un control cruzado, vamos a saber si estos ciudadanos son buscados por trata y tráfico u otros delitos transnacionales, o inclusive los niños son buscados, pueden ser víctimas de trata y tráfico, porque vamos a tener acceso a las huellas digitales y por supuesto a las fotografías de estos niños. Bueno, ese ya es un buen punto para ellos. Ahora bien, esta permanencia específica por el tema humanitario, ¿qué otros beneficios les va a dar? Porque los estamos viendo mendigar en las calles. ¿Van a poder trabajar? ¿Van a poder los chicos ir a clases? Exactamente, ahí tiene dos elementos importantísimos esta resolución. Primero, que al estar en nuestro país ya de manera legal,
porque la permanencia de ellos es latente, están aquí en el país. Y se pueden quedar solamente ahora van a tener una condición reconocida por el Estado por el tiempo que hayan solicitado, puede ser de turista o puede ser con una permanencia específica por trabajo, y ahí viene el otro elemento, es decir, los ciudadanos venezolanos van a poder trabajar en nuestro país, ya sea que su permanencia sea solamente por los 90 días que establece nuestra normativa, con las ampliaciones, empezando con 30 días y las ampliaciones correspondientes, pues que después puedan acceder ya a una permanencia regular. Pero aquí viene otro de los aspectos fundamentales de esta resolución. En el artículo 4, uno de los requisitos indispensables para que gocen de esta resolución, de las consecuencias de esta resolución, es que ellos demuestren en un tiempo perentorio que se ha tomado como 60 días, que ellos no son una carga para el Estado, una carga social y económica, ni para el Estado ni para los ciudadanos bolivianos. Eso les va a obligar a conseguir trabajo. ¿Qué significa? Por supuesto, significa que un venezolano con niños, sobre todo, esto está enfocado a los niños y a sus padres. Una familia de venezolanos que ya ha ingresado al país y tiene un tiempo determinado de adecuación en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, no puede pedir limosna porque va a perder las prerrogativas que les da esta resolución. Eso quiere decir que venezolano que no quiera trabajar va a tener que irse. Exactamente, y es otra de las ventajas. La resolución nos da la facultad ahora, que no la teníamos antes, de sacar a los venezolanos de nuestra frontera, pero al país de origen o a otro país que ellos elijan. Eso es una prerrogativa. Lo que no podíamos hacer hasta ahora, porque lamentablemente, porque los niños no tenían una identidad reconocida y los padres, en algunos casos, tenían un pasaporte, un DNI vencido, nosotros no podíamos sacarlos de la frontera de manera legal. Entonces, lo único que se hacía era ponerlos en la frontera, pero el otro país no los recibía. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo y sigue sucediendo? Los poníamos en la frontera y se volvían a entrar por una ruta ilegal. Y eso estaba generando ya un circuito de corrupción, un circuito de trata de personas muy complicado, que es una bola de nieve que debemos de tener, en los que ya estaban participando inclusive inspectores de migración. Ahora bien, esto va a ser para las familias constituidas, papá, mamá con hijos. ¿Qué pasa con aquellos venezolanos que vienen solos, hombres, mujeres de diferentes edades? No, si vienen solos y son mayores de 18 años, tienen que regirse bajo las características ya establecidas. Esta resolución administrativa únicamente contempla el beneficio para los niños venezolanos y para sus padres o apoderados o tutores legales. Entonces pueden ser tíos o pueden ser un conocido. Hay muchos casos de niños venezolanos que han escapado con personas conocidas, pero la ventaja es que ahora los vamos a tener registrados en el sistema de migración, intercambiando la información con Interpol, es decir, básicamente en todo el sistema de alerta temprana y de control de seguridad civil. ¿Dónde tienen que ir? ¿Directamente a la Cancillería o a Migración? Migración. En Migración. Nosotros ya vamos a empezar con los operativos informativos, es decir, ya los operativos van a tener una connotación totalmente diferente. Vamos a ir específicamente, comenzar con las familias con niños menores de 18 años para informarles cuál es su condición y que se beneficien de esta resolución, vayan a Migración, se registren en cualquier punto migratorio del país, inclusive en frontera, no hay ningún problema, se registren, estén ya registrados padres, estén registrados los niños y de acuerdo a la resolución van a tener ya la identidad. Teniendo la identidad, por supuesto, pueden acceder a los diferentes tipos de permanencia que existen en nuestro país. De todas formas, por algo que nos está preocupando, ustedes ya tienen, me imagino, conocimiento de cuáles son los lugares específicos donde sí se está dando este manejo irregular del ingreso ilegal de ciudadanos venezolanos. No, sin duda, la frontera del Perú, Tambo Quemado, básicamente Desaguadero, son puntos muy complicados, porque ustedes saben que en toda Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, Ecuador, Perú, Colombia,
esta identidad de los ciudadanos ya es reconocida. Si un niño no tiene documentación, se le reconoce a través de una declaración jurada, exactamente lo que estamos haciendo. Si un ciudadano tiene un pasaporte, un DNI, un documento de identidad vencido, pues tiene el reconocimiento como si fuera, es decir, vigente, como si estuviera vigente. Entonces, de esa manera todos los países están haciendo circular a los ciudadanos venezolanos. Y el problema era Bolivia, porque los ciudadanos ingresaban a nuestro país. Ingresaban inicialmente con documentación. Si ya no tenían la documentación vigente, no podían salir del país, por más que quieran. Y hay gente así actualmente, ¿no es cierto? Hay un montón de gente en este momento, de familias venezolanas, que quieren seguir su éxodo, su camino hacia Argentina, hacia Chile, hacia Paraguay, hacia otros países, pero no pueden salir del país, porque no pueden salir de manera legal, porque no tienen la documentación vigente. Y me imagino que ese va a ser el siguiente paso para solucionar. Algo cortito, porque para ir terminando la entrevista, los controles migratorios y de cuidado para evitar que entre el coronavirus, ¿qué están haciendo? Correcto, nosotros hemos tenido ya varias reuniones con todas los estamentos de salud. Estaba el Ministerio de Salud, estaba Epidemiología, estaba la Cancillería, por supuesto el Ministerio de Gobierno, y bueno, se ha escuchado a los especialistas. En este caso nosotros teníamos una posición, pero lógicamente nosotros no somos entes especializados en salud, simplemente somos un ente de migración, pero bueno, las recomendaciones que hemos tenido de parte del Ministerio de Salud y Epidemiología ha sido actuar en base a la prevención y sobre todo en tres características primarias que debe tener en cuenta migración, y todos los entes, aduanas seguramente están en lo mismo, que es el tener el barbijo, el sanitizar permanentemente las manos con alcohol y lavándolas, y por supuesto los guantes. Sin embargo, eso no es suficiente. Yo creo que se debe dar una certidumbre a nuestra población. Nosotros estamos listos para activar los protocolos de seguridad. El momento que el Ministerio de Salud nos dé la instrucción de tomar acciones más claras y más concretas hacia esta amenaza del coronavirus, pero que además ha sido reconocida por los especialistas en nuestro país, que Bolivia no está capacitada para hacer frente a esta amenaza. El momento que la autoridad competente, que es el Ministerio de Salud, nos dé la instrucción de tomar las acciones preventivas reales y de activar los protocolos de seguridad, inmediatamente nosotros lo vamos a hacer. Gracias por haber venido. Un gusto. Vamos a seguir pendientes a ver qué más se puede hacer con relación a la situación de quienes están ilegales, los ciudadanos venezolanos.